Por favor, busquen 2 de Corintios, capítulo 2. Empezamos en el 2:12. Esto lo escribió el apóstol Pablo y vean lo que dice. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice en el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea que a Dios le agrada que sus siervos prediquen la verdad. Cuando se predica la verdad, unos van a ser salvos, otros se van a perder. Y a Dios le gusta eso. A Dios le gusta que se predique la verdad. A Dios le gusta que la gente se salva. Pero si las personas no se salvan, a Dios también le da gusto eso. ¿Pueden ustedes creerlo? Padre, estamos reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, por este privilegio. Y te pedimos en el nombre de Cristo que al ser expuesta tu palabra, la ayuda de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros. Porque de otra manera nadie entiende, nadie aprende, nadie obedece. Te necesitamos todos, Padre, creyentes y no creyentes. Háblanos a todos, edifica tu iglesia, haz que tu palabra sea olor de vida para vida y que tu nombre reciba la gloria, Padre, en lo que aprendamos. Prepara nuestros corazones para poder estar atentos y recibir el máximo beneficio. En el nombre de Cristo. Amén. Estas palabras las dijo el apóstol Pablo en su nombre y en el nombre de todos los apóstoles. Estas palabras que dijo Pablo, debiéramos decirlas todos los que predicamos el Evangelio. Bueno, podemos decirlas. Pero yo me estoy refiriendo al verdadero evangelio, porque hay un evangelio que no es el verdadero evangelio y que lo único que hace es trastornar a las almas, perderlas. El sacerdote católico abre la Biblia y supuestamente la explica, pero pues ¿qué va a explicar el pobre si no entiende? Si el sacerdote no entiende, ¿va a entender todos los que están ahí escuchándolo? Hay muchos pastores evangélicos que no son salvos, que creen que son buenos porque les enseñan a los demás lo que según ellos la Biblia dice, pero no entienden, ni son salvos ellos. ¿Cómo serán salvas esas personas que los escuchan?
El apóstol Pablo dice, vean el 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Vean, el apóstol Pablo a menudo estaba en la cárcel, lo azotaban, lo perseguían, se burlaban de él. Pero él dice aquí que Dios nos lleva siempre en triunfo. O sea, aunque esté en la cárcel, soy un triunfador. Aunque me llenen de sangre la espalda por tantos azotes que me han dado, soy un triunfador. El apóstol Pablo era capaz de sufrir, no le importaba sufrir, porque él estaba bien seguro que Cristo lo había mandado a predicar el Evangelio. Entonces, es como si él dijera, si yo estoy predicando el Evangelio, lo hago por obediencia a Cristo. Él me lo mandó. Y si la gente reacciona bien o reacciona mal, si me felicitan, si me apedrean, si me matan, no importa. Yo soy un triunfador. Me sucede lo que me suceda. Triunfador, ¿por qué? Triunfador porque está haciendo lo que Cristo le dijo que hiciera. Escuchen, si nosotros hacemos lo que Cristo nos dice, nosotros somos triunfadores. Aún si ganamos el sueldo mínimo, aún si somos muy pobres, somos triunfadores. El asunto es estar haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que nos hace triunfadores. Si nosotros estamos en el lugar donde Dios nos puso, si estamos haciendo lo que Cristo quiere que hagamos, podemos estar contentos. Pero si ustedes tienen dudas, si ustedes están metidos en un negocio turbio, si ustedes están mintiendo, si ustedes están haciendo lo contrario a lo que está escrito, ustedes no van a tener paz. Y ustedes no van a ser triunfadores, ustedes van a ser derrotados. Dice el apóstol Pablo que Cristo nos lleva siempre en triunfo. Hay predicadores de quienes la gente habla bien de ellos. Predicadores que nunca tienen problemas con la gente. Predicadores que son alabados, que tienen mucho dinero, que salen en la televisión. Y dicen ser triunfadores porque tienen muchos seguidores. Pero ¿son triunfadores según Dios? Una cosa es que un predicador crea que es triunfador y otra cosa es que Dios lo vea como triunfador. Hay predicadores, hay misioneros, hay conferencistas que viajan en su jet privado. Por todas partes del mundo andan en unos jets que cuestan una millonada. Se hospedan en hoteles de super lujo. Pues son triunfadores, según ellos. Pero Dios no los ve así. Son unos mentirosos, son unos ladrones. Falsos maestros que son millonarios. Son triunfadores, ¿por qué? Porque tienen mucho dinero. El apóstol Pablo era pobre. Luego a veces tenía que hacerse sus chambitas porque las iglesias no lo apoyaban. Él no les pedía. Hacía sus chambitas, suplía lo que él necesitaba. Si un predicador quiere ser fiel a Cristo, debe predicar la verdad, lo que está escrito. Y si predicamos lo que está escrito, vamos a tener problemas, de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque la verdad no le gusta a la gente. A la gente le gusta la mentira. Por eso las iglesias falsas proliferan y prosperan económicamente. Porque les gustan las mentiras, son mentirosos, les gustan las mentiras. Si nosotros predicamos la verdad, Dios nos verá como triunfadores. Y si la gente no nos ve,
como tales y nos ve como fracasados, pues que digan lo que quieran. ¿Qué importa lo que diga la gente de nosotros si somos fieles a Dios? El apóstol Pablo sufría, pero vean lo que dice al final del 14. Y por medio de nosotros manifiesta en todo el lugar el olor de su conocimiento. Dios usaba a Pablo y a los demás apóstoles para dar a conocer a Cristo. ¿Qué es lo que queremos nosotros, los que predicamos? Que ustedes conozcan a Cristo. Que tengan un conocimiento de Cristo experimental, no teórico. Que sepan por experiencia que Cristo es Dios, que es el Dios de ustedes. Que se han sometido a Él, que ya cayeron de rodillas delante de Él. Nos da mucho gusto eso. Dios quiere ser conocido. Dios puede ser conocido. Porque la persona que le conoce tiene vida eterna. Ese conocimiento viene de arriba. Es un conocimiento que da solamente el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros les predicamos la letra, lo que la Biblia dice, pero el conocimiento viene de arriba. Una persona puede estar escuchando predicación tras predicación tras predicación y para esa persona Dios ser un desconocido. Algo ha escuchado acerca de Dios, pero a Dios no lo conoce. Cuando Dios nos usa para que algunos lleguen a conocer a Dios, a conocer a Cristo y que lleguen a ser salvos, eso nos da mucho gusto. Una persona mal hablada, un hombre borracho, cruel, agresivo, grosero, que de repente empieza a cambiar sus actitudes y empieza a amar a su pareja y a hablarle con amor a sus hijos, a hablar con respeto. Cuando vemos eso en una persona, eso nos da mucho gusto, eso nos estimula, eso nos sirve de aliento. Es increíble que Dios, siendo un Dios tan grande, quiera usar a hombres débiles como nosotros para ser sus colaboradores en la tarea de salvación. Que podamos ver cómo bajo nuestro ministerio algunos llegan a ser salvos. Eso es increíble. En el versículo 15 dice que el Evangelio de Cristo, que es un buen olor en todo lugar, produce sin embargo diferentes efectos en la gente. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Vean, el mismo Evangelio que predicamos hace que unos sean salvos y hace que otros se pierdan. Bueno, los que se pierden escuchando el Evangelio, al escuchar el Evangelio ya estaban perdidos. Pero al escuchar el Evangelio y no creer en él, esas personas son confirmadas en la muerte espiritual que ya tenían. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace que unos sean salvos y otros se endurezcan todavía más? Es el Evangelio. Dicen algunos que el mismo sol que endurece el barro es el que ablanda la cera. El mismo sol que ablanda la cera endurece el barro. El problema no está en el sol, el problema está en el material. Para unos, el Evangelio es olor de muerte para muerte. Para otros, es olor de vida para vida. Vamos pues a ver cómo el Evangelio produce diferentes efectos en la gente. Es increíble, pero cierto, que hay muchas cosas en este mundo que son buenas, pero que aunque lo sean, se desprenden de ellas algún mal. Cosas buenas, que se desprenden algún mal de ellas. Por ejemplo, vean ustedes la vegetación en el trópico. La vegetación en el trópico produce frutos exquisitos y flores preciosas.
pero también produce alimañas, produce serpientes venenosas, arañas venenosas, reptiles horribles. El Evangelio debería producir siempre buenos frutos. Todos los que escucharan el Evangelio deberían creer en Él, deberían correr a Cristo y reconocer sus pecados y ser salvos. El Evangelio es luz, pero a muchas personas no les gusta la luz. Muchas personas escuchan el Evangelio verdadero, y se sienten aludidas. Dicen, no, alguien le dijo al predicador algo acerca de mí. No me gusta lo que está diciendo el predicador. ¿Por qué no les gusta? Porque saca a relucir lo que tienen dentro. Ponen de manifiesto lo que traen en su corazón. Eso no les gusta. Salen las alimañas, los bichos que estaban escondidos. El Evangelio son buenas noticias de Dios. El Evangelio es un regalo de Dios, el más grande regalo de todos. Este mundo ha sido grandemente bendecido por el Evangelio de Cristo. Nada ha traído más beneficios a este mundo que el Evangelio. Pero a pesar de eso, ha sido dolor de muerte para muchas personas. Pero la culpa no es del Evangelio. No, el Evangelio no tiene la culpa. Si una persona escucha el Evangelio y se endurece, ¿Dios tiene la culpa? Hay personas que leen la Biblia y empiezan a buscar defectos en ella y creen que los encuentran. ¿La Biblia tiene defectos, tiene errores? No. No los tiene, pero ellos los tienen. Y tiran la Biblia a la basura. Ya no quieren saber de ella. No les gusta que la Biblia los balconee. Pero la culpa no está en la Biblia. La culpa no está en Dios. La culpa está en ellos, en su maldad, en la dureza de su corazón. Los que escuchan el Evangelio y abren su corazón, disponen su corazón para recibir la verdad como de quien viene, la palabra de Dios, reciben vida. Estaban muertos, pero al recibir el Evangelio reciben vida, vida espiritual que Dios les confiere. Pero los que escuchan el Evangelio y se endurecen, los que dicen, no, ya no quiero que me hablen de eso, ya mejor no voy a leer la Biblia, esas personas añaden muerte a la muerte que ya tenían, son confirmados en la muerte que ya tenían. El Evangelio es para algunos olor de muerte para muerte, pero esto depende de cómo entendamos la palabra Evangelio. Hay evangelios, entre comillas, que son olor de muerte para todos los que escuchan, para todos. Por ejemplo, hemos hablado en contra de los predicadores moralistas, en contra de las predicaciones moralistas. Nosotros, escuchen, no somos moralistas. Pero abundan las religiones moralistas. ¿Cuáles son las religiones moralistas? Las que dicen a la gente, pórtense bien. Ya no hagan lo que hacían antes, ya no fumen, ya no se emborrachen. Le dicen a la gente que se porte bien. ¿Cristo enseñaba a la gente a portarse bien? ¿Cristo nos ha llamado a decirle a la gente que se porte bien? Las iglesias que le dicen a la gente, pórtense bien, ¿saben qué es lo que hacen? Enseñan a la gente a portarse mal. Imagínense un hombre borracho y mal hablado que le da consejos a su hijo. Hijo, cuando tú crezcas, no vayas a ser borracho como yo. No vayas a ser mal hablado como yo. ¿Esos consejos de qué sirven? Esos consejos no sirven de nada. El hijo oye cómo habla el papá y cómo actúa, y eso es lo que está aprendiendo. Lo que él hace, no lo que el papá le dice. Esos predicadores le dicen a la gente, pórtense bien, pero ellos no lo hacen. Son unos hipócritas. Y la gente los ve. Las predicaciones moralistas
no promueven la moral. ¿Saben qué es lo que provocan? La inmoralidad. Decirles a las almas, decirles a las personas que se van a salvar si se portan bien, eso es conducirlos a la muerte. Nadie se salva por portarse bien. Nadie va a ir al cielo por portarse bien. Decirle a la gente que se porte bien, ese no es el Evangelio. Vean los judaizantes de tiempos de Cristo. Los judaizantes de aquel tiempo, ¿qué es lo que promovían? La circuncisión. Y ellos daban a entender a la gente que lo que los iba a salvar no era Cristo, no era la fe en Cristo, no, era la circuncisión. Circuncídense. Sí, está bien que crean en Cristo, ustedes necesitan circuncidarse. Los judaizantes creían hacer un bien y lo que hacían era un mal. Y eso es lo que hacen todos los predicadores falsos que le enseñan a la gente a que se porten bien. Dicen algunos que todas las religiones son buenas, que todas las religiones ayudan a la gente a ser mejores. Esas personas que dicen que todas las religiones son buenas, son personas moralistas que les agradan las predicaciones moralistas. ¿Me explico? O sea, son personas que andan buscando quien les diga, pórtense bien. Dicen que cualquier religión es buena, muchos. Pero vean, en un sentido, el cristianismo no es una religión. En un sentido. En un sentido, el cristianismo es la única religión verdadera. Y en otro sentido, el cristianismo no es una religión. Los moralistas que le enseñan a la gente a que se porten bien, saben que en el fondo no creen que existe el cielo ni el infierno. Ni les importa. O sea, ellos dicen, mira, si existe el cielo o no existe, ni te fijes en eso, tú pórtate bien. Si te portas bien, te vas a sentir bien. Si te portas mal, te vas a sentir mal. Eso es cierto. Si tú te portas mal, te vas a sentir mal. Si te portas bien, te vas a sentir bien. Pero si te portas bien y te sientes bien, no por eso vas a ir al cielo. No vamos a ir al cielo por portarnos bien, sino por creer en Cristo, por la fe de Cristo. Lo que nos salva es Cristo, no es nuestro comportamiento, no es nuestra conducta. No es por dejar el cigarro, no es por dejar la copa. Eso de que portarse bien es mejor que portarse mal, eso lo puede decir cualquiera. Esas ideas, que portarse bien es mejor que portarse mal, es una idea que es buena en teoría. Pero ¿saben cuál es el problema de esas doctrinas, de esas enseñanzas? Que apartan a los hombres de Cristo. O sea, apartan los ojos de esas personas para que no los pongan en Cristo. No somos salvos por portarnos bien, somos salvos por Cristo. Entonces el Evangelio verdadero quiere que pongamos nuestros ojos en Cristo, no en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento nunca será como se debe, nunca. Nunca seremos perfectos, pero Cristo sí es perfecto. Entonces miramos a Cristo y somos levantados. Como yo les he dicho tantas veces, me voy a acostar y me pongo a pensar en la clase de persona que soy y me dan ganas de llorar. Me veo lleno de defectos, pero me saco mis lágrimas y miro a Cristo perfecto, santo, puro y cristalino y me dan ganas de reír. Soy aceptado por Él, por su actuación o por la mía. Las iglesias moralistas ven como inútil la persona de Cristo, la obra de Cristo. Oh, no, tú no te fijes en lo que Cristo hizo. No te fijes en quién era Cristo, no, tú pórtate bien. Entonces ellos no ven a Cristo, ellos se miran a sí mismos, no, si ya me estoy portando bien, ya estoy dando mi ofrenda, ya estoy dando mi diezmo, ya soy buenito, ya me merezco el cielo. ¡Wow! ¿Cómo los engañan? Les hacen creer que van a ir al cielo y van derechito al infierno. Pobre gente que viene de Querétaro caminando a la basílica. Y pobres inditos ahí sacan su morralito, sacan sus monedas y las echan ahí
Lo que ahorraron en meses, echen ahí de limosna. Pues como ya dejaron su limosna en la basílica, ya salen ahí sintiéndose que merecen el cielo. Pobre gente engañada, de veras. Las iglesias moralistas les meten en la cabeza a la gente: para ser salvo yo no necesito de Cristo. Yo soy mi propio Salvador. Yo me voy a salvar a mí mismo haciendo esto y dejando de hacer aquello. Hay muchos moralistas que se burlan de los cristianos verdaderos y dicen: yo soy mejor que ellos. Yo soy mejor que esos que dicen que son cristianos. Muchos creen que son cristianos leyendo en su casa la Biblia. Yo no necesito de una religión. Yo en mi casa leo la Biblia, yo me porto bien y les inculco a mis hijos que se porten bien. Esos cristianos que van todos los domingos a la iglesia y son unos hipócritas, yo soy mejor que ellos. ¡Wow! Entonces, ¿entienden ustedes por qué ese evangelio es olor de muerte para muerte? Los engañan. Mueren y van al infierno. ¿Cómo que yo voy a ir al infierno? Si el pastor me felicitaba y me alababa y me decía que yo era muy buen cristiano. Pues sí, el pastor te decía que eres un buen cristiano, pero no eres cristiano tú ni tampoco él. Nosotros no somos moralistas. Si ustedes ven a un borracho en la calle, si ustedes le van a decir: oye, ya no tomes, si sigues tomando te vas a morir, te va a dañar tu hígado, te va a dar la cirrosis. ¿Eso es predicar el evangelio? No. Eso no es predicar el evangelio. Y supongamos que convenciéramos a un borracho a que dejara de beber. ¿Va a ir al cielo por dejar de beber? No. Nadie va al cielo por dejar de beber. Hay mujeres que les enseñan en ciertas religiones, como en la Luz del Mundo, a que usen unas faldas, unos vestidos hasta los tobillos. Pobres mujeres, les hacen creer que como usan el vestido hasta los tobillos, van a ir al cielo. Ese evangelio no es el evangelio verdadero. Es un evangelio que es olor de muerte para muerte. ¿De qué sirven que se usen vestidos hasta los tobillos? De todos modos no respetan a su marido. De todos modos andan de locas en las calles. Se ponen el vestido largo cuando van a su templo, pero ya cuando andan en el centro ya se ponen la minifalda, ¿no? Si ustedes tienen un hijo mal hablado y le dicen al niño: mira, hijo, los niños mal hablados van al infierno. ¿Qué mensaje le están dando al niño? Que si dejan de decir malas palabras, va a ir al cielo. ¿Un niño va a ir al cielo por dejar de decir malas palabras? ¿Saben ustedes cuándo es? Cuando las personas son transformadas, cuando las personas dejan el pecado y son salvas. Cuando les hablamos de la salvación por la fe, cuando les hablamos de la salvación por la gracia. Cristo pagó en la cruz por tus pecados. Si tú te arrepientes, todos tus pecados serán cubiertos por su sangre. Él te perdonará todos tus pecados gratuitamente. Ese es el evangelio que salva. Ese es el evangelio verdadero. Somos salvos no por ser moralistas nosotros. Somos salvos porque Cristo nos regala la salvación. Los que le enseñan a la gente que serán salvas portándose bien, hacen que sea imposible la salvación para esas personas. Hubo grandes avivamientos en cuya base estaba la predicación de la gracia de Dios, la salvación por la gracia. Y cuando se predicaba la gracia, muchos borrachos dejaron de beber, muchos ladrones dejaron de robar, muchas prostitutas
dejaron su pecado y se sometieron a Cristo. Pero aunque el Evangelio sea predicado apegándonos estrictamente a lo que está escrito, está comprobado que para muchos la predicación del Evangelio es olor de muerte y que no les sirve de nada, no les aprovecha. Hay personas que al oír el Evangelio verdadero se endurecen. Ya estaban endurecidos, pues al escuchar el Evangelio se endurecen todavía más. Hay algunos a quienes les hablamos del Evangelio y nos dicen, no me hables de tu religión. Ya los conozco a todos, todos son iguales, cortados por la misma tijera. Mira, yo tengo un pariente que es de esta iglesia, de esta religión, y conozco otro pariente que es pastor de X iglesia. Pura bola de hipócritas, yo no quiero ser como ellos. Para muchos, la palabra cristiano es sinónimo de hipócrita. Pagamos justos por pecadores. A todos nos tienen por hipócritas. ¿Por qué será que hay personas que escuchan el Evangelio y se portan peor que muchos que no conocen el Evangelio? ¿Por qué? Nosotros diríamos, bueno, pues si esta persona escucha predicaciones, pues debería de portarse bien, debería de hacer cosas buenas, debería de bajarle el volumen, pero míralo cómo es. Hay personas que dicen ser cristianas que son peores que muchos que presumen de ser ateos. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque la religión que tienen esas personas la ven ellos como un seguro de vida. Yo soy bueno, no falto a los cultos, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, le ayudo ahí a los de la iglesia a barrer, a trapear. Yo soy bueno. Los que son malos son los que no vienen al culto, los que nunca leen la Biblia. Esos son los malos, yo soy bueno. Olor de muerte para muerte. Lo que escuchan no les sirve de nada. Gracias, Amelie. Hay personas a quienes les hablamos del Evangelio, ya no desde el púlpito, sino de manera personal, y les advertimos, los exhortamos, y las palabras que les decimos como que les meten cierto temor. Y ese temor hace que se aparten de ciertos pecados. Muchas personas dejan de fumar y de tomar nomás por puro miedo. Incluso personas que dejan de decir malas palabras por miedo, que dan una ofrenda por miedo, que dan un diezmo por miedo, que leen la Biblia por miedo. No aman a Cristo. No, tengo que leer, tengo que orar porque si no Dios me vaya a castigar, me vaya a caer un rayo de arriba. No, tengo que alinearme. Pero hay otros que escuchan el Evangelio y después de escucharlo se vuelven peores de lo que eran antes. En lugar de alejarse del pecado, se acercan más todavía. Y lo peor de todo es que son capaces de volverse peores estando dentro de una religión. ¡Qué horror! O sea, la religión les sirve como pretexto, como un parapeto para esconder sus fechorías, y no para esconderlas, sino que hasta presumen de ellas. Les conté de aquel pastor que le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Que quiero el divorcio, me voy a casar con la maestra de escuela dominical. Pues ya su esposa ya tenía más de 40 y la maestra de escuela dominical tenía 22. No, pues, ¿cómo? Imagínense, ¿no? Y se agarran del Evangelio para hacer eso. Hipócritas. Entonces, ese Evangelio que ellos escuchan es olor de muerte para muerte.
Y no estoy hablando de personas que sean arminianas de corazón, no, personas que tal vez predican el Evangelio verdadero, pero que en realidad en el fondo no creen en él. Conocemos a personas así. Esas personas que conocen el Evangelio, pero que no lo obedecen, saben que es la verdad para ellos como un cuchillo para hacerse el harakiri. Se matan a sí mismos con el Evangelio. La verdad que debieran usarla para darles vida o para dar vida, la usan para dar muerte. ¿Cómo es posible que a una persona le guste escuchar predicaciones y le gusta el pecado también? ¿Cómo es eso? Pues si escuchas predicaciones, pues deja el pecado. Y si no quieres dejar el pecado, pues mejor no vengas. Si vas a andar en pecado, pues ya mejor no vengas, porque al venir aumentas tu condenación. Esas personas tienen un corazón dividido. Por una parte, les gusta leer la Biblia. Por una parte, les gusta venir al culto. Pero por otra parte, les gusta el pecado. No se deciden ni por Dios ni por el diablo. Ni son de adentro ni son de afuera. Ni están aquí ni están allá. Ustedes han oído hablar de esas personas que cuando entran al culto de oración se ponen su aureola. Son angelitos. Y cuando salen a la calle se ponen la colita del demonio. Como hijos de Dios adentro, como hijos del diablo afuera. Hay personas que son convertidas y que llegan a caer en pecado. Y no me refiero a pecados pequeños, si es que hay pecados pequeños, no me refiero a pecados escandalosos. Pero ¿se acuerdan que no hace mucho yo prediqué cómo un cristiano reacciona de una manera muy diferente cuando peca a cómo reacciona un hipócrita? Cuando un creyente verdadero cae en pecado, se siente miserable. Dios mío, ya no tiene cara. ¿Cómo voy a ir al culto si hice lo que hice? Ni ganas le dan de leer la Biblia, ya no, ni ganas le dan de orar. Si he ofendido a mi Dios, ¿cómo voy a buscarle? Un creyente cuando cae en pecado, Dios dice no sobre él. Dios no puede permitir que un creyente permanezca en pecado. Cuando un creyente cae en pecado está en peligro y Dios va al rescate. Y lo que pasó con David, ¿se acuerdan que le mandó a Natán? Dios nos mandará a alguien o alguna circunstancia nos conducirá a desandar lo andado, a reconocer nuestro pecado. A los creyentes verdaderos no les gusta pecar. Les da miedo simplemente pensar en la posibilidad de pecar. ¿Cómo voy a pecar y voy a blasfemar el nombre de mi Dios? El nombre de aquel que me rescató con su sangre. La nueva naturaleza que tiene el creyente, puesto que ya nació de nuevo y es un hijo de Dios, esa nueva naturaleza que tiene le impide deleitarse en el pecado. Los inconversos, los hipócritas, eso es lo que quieren. Los hipócritas se reprimen. Un hipócrita tiene miedo de pecar y deja de pecar unos días, pero se reprime, porque en el fondo lo que quiere es eso. Pero tiene miedo de que lo descubran. No, si se llegan a enterar en la iglesia que ya ando en malos pasos. ¿Tiene miedo de ser descubiertos? Son hipócritas. Le tienen más miedo a la gente, le tienen más miedo al pastor que a Dios. Pero los creyentes actúan de una manera muy diferente. No queremos acercarnos al pecado. ¿Qué es lo que queremos? Queremos acercarnos a Cristo. Es ahí, junto a Cristo, donde tenemos paz. Lo que nos da paz, alegría y gozo es Cristo. ¿Qué es lo que nos quita la alegría y el gozo? Es el pecado.
¿Y qué es lo que nos da alegría y gozo? Es Cristo. Y ahí, cuando nos tomamos de su mano, es cuando nos sentimos seguros. Dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno tiene que dar fruto bueno. Un árbol podrido tiene que dar fruto malo. Los verdaderos creyentes tienen que demostrarlo con sus frutos. Que los que te rodean los vean. Que tu pareja los vea, tus hijos, tus parientes, tus vecinos. Que vean que de veras ya no eres el mismo de antes. Nada extravía a los hombres tanto como un evangelio pervertido. Desgraciadamente esos evangelios falsos abundan. Olor de muerte para muerte. El evangelio de Cristo, ¿saben qué va a hacer? Va a aumentar la condenación de muchos el día del juicio. Qué terrible es esto, pero es cierto. El día del juicio, muchos verán con espanto lo que les espera y Dios les va a decir, tenías la Biblia, ibas al culto, pero nunca quisiste obedecer. Esas personas van a ser arrojadas a lo más profundo del infierno. El infierno será un lugar más terrible de lo que hubiera sido si no hubieran conocido el Evangelio. O si no hubieran conocido el Evangelio verdadero. O sea, las personas que asisten a la iglesia Pentecostés escuchan un evangelio falso. Pues esas personas van a tener más atenuantes el día del juicio que muchos que estuvieron en esta iglesia. Todos los hombres, sin excepción, nos hubiéramos hundido en el infierno si el evangelio de Cristo no hubiera llegado al mundo. ¿Dónde hubiéramos terminado? Está escrito que la gracia de Dios llevará millones, un número incontable, al cielo. Millones y millones de personas irán al cielo. Pero los que rechazan el Evangelio, los que rechazan la gracia de Dios, verán aumentada su condenación. Los que rechazan el Evangelio, vean, los mayas y los aztecas no rechazaron el Evangelio. Los incas en el Perú y los catrachos en Honduras. Esas personas no conocieron el Evangelio. Pero los que conocen el Evangelio, los que conocen la palabra de Dios y no obedecen, tendrán una condenación mayor. Entonces, vean ustedes, que yo sepa, Stalin no conoció el Evangelio verdadero. Stalin lo culpan de la muerte de millones de personas también. Pero no conoció el Evangelio verdadero. Pues qué tremendo que uno de nuestros hijos que conoce el Evangelio va a ser más castigado que Stalin, que mató a millones. Porque él no conoció el Evangelio verdadero y nuestros hijos sí, si no son salvos. Qué tremendo que una persona esté escuchando el Evangelio, que tenga la Biblia abierta y que esté leyendo, pero que no haga caso de lo que escucha ni de lo que lee. El Evangelio es luz. El Evangelio saca a relucir los bichos que hay dentro de nosotros. El Evangelio nos balconea. Si ustedes andan en una colonia desconocida en la noche y se extravían, bueno, pues se comprende que se extravíen porque pues andan en una colonia desconocida y es de noche. Pero si andan en la colonia donde ustedes viven y a mediodía se van a extraviar, imposible. Si un ciego cae en una zanja, pues pobrecito, cayó en una zanja. Pero si un fulano tiene ojos y se acerca al precipicio y se arroja de cabeza, ¿cómo lo vamos a compadecer? Está loco ese tipo, pues ¿qué le pasa?
Los que menosprecian la gracia de Dios, los que menosprecian el amor de Cristo, los que se burlan de las cosas de Dios, merecen la condenación. Yo supongo que ahorita me están escuchando personas que tienen años conociendo el Evangelio y que no son convertidos. Y si ustedes no han sido convertidos, teniendo años conociendo el Evangelio, y nunca llegan a ser salvos, y así mueren, ¡wow! La luz vino a Neza, la luz vino a Ciudad Neza. Cristo nos trajo el Evangelio a esta ciudad. Pero ¿cuántos han venido aquí y han escuchado el Evangelio y amaron más las tinieblas que la luz? Se fueron, no permanecieron con nosotros. Y muchos no solamente no creen lo que escuchan, sino que luego se van y terminan hablando mal de lo que escucharon. Hay muchos que no solamente no creen en el Evangelio, sino que se oponen al Evangelio. Por ejemplo, hay maridos que tienen una esposa cristiana y que se burlan de ella y que le prohíben que lea la Biblia. ¡Wow! Pobres maridos, ¿cómo les va a ir? Hay maridos que le pegan a su esposa nomás porque lee la Biblia. ¿Cómo les va a ir a estas personas el día del juicio? Los que gritaron cuando Cristo murió en la cruz, que gritaron, crucifícale, crucifícale. Esas personas que gritaron así, vieron los milagros de Cristo. Muchos hasta recibieron un milagro de Cristo. Muchos comieron de gorra con Cristo. Y aún así, pidieron que lo mataran. ¿Cómo les va a ir el día del juicio? Muchos hablan mal de la Biblia y ni siquiera la han leído. Esos que hablan mal de la Biblia lo hacen por ignorancia. Pero hay muchos que hablan mal de la Biblia no por ignorancia. Personas que conocen las doctrinas, pero hablan mal de las doctrinas porque no las obedecen. A esas personas les va a decir Cristo el día del juicio: apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el fuego, para el diablo y sus ángeles. Tú decías que no había un Dios, mírame, aquí estoy. Decías que yo no existía, mírame, aquí estoy frente a ti. Mírame ahora, porque a donde vas, al infierno, nunca me vas a volver a ver. Los que se oponen a la verdad verán con horror que su castigo será superior al de muchos. Y el Evangelio que hace algunos de este mundo sean más desgraciados de lo que hubieran sido. Es increíble. El Evangelio hace que algunos sean más desgraciados de lo que hubieran sido. Hay un texto que dice que los borrachos tendrán su parte en el lago de fuego. Si un borracho conoce ese texto, a lo mejor le da miedo. Y la siguiente vez que tome, a lo mejor ya no toma con gusto, sino como que le da cierto miedo. Bueno, ¿y qué tal si de veras hay un infierno? Entonces va a seguir tomando, pero con miedo. Hay un texto que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Imagínese una persona que dice ser cristiana y ve este texto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero aunque conoce el texto, trabaja en domingo.
¿Un cristiano puede trabajar en domingo? El hermano Peter Masters tiene una idea, yo no la comparto mucho, que digamos, pero él tiene la idea de que no es pecado trabajar en domingo. Él dice que es pecado no ir al culto el domingo. O sea, él dice que si tú vas al culto el domingo en la mañana, ya puedes trabajar el resto del domingo. Yo no creo eso, pero pudiéramos discutirlo. Pero una persona que dice ser cristiana, ¿cómo es posible que pueda estar contenta trabajando en domingo? En lugar de alabar a Dios, en lugar de evangelizar, ir a visitar a sus parientes para hablarles del Evangelio, en lugar de estar con los hermanos, platicando, conviviendo con ellos, estar metidos en su trabajo. Los que han oído la verdad y la desprecian, no pueden ser felices realmente cuando pecan, no pueden. Tienen miedo. Su conciencia les dice que lo que están haciendo está mal. Sí, van a una fiesta y ríen y cantan y bailan, pero no pueden estar contentos. No pueden disfrutar porque conocen la verdad. Y esa verdad les impide que disfruten las fiestas como lo hacían antes. O sea, la verdad que conocen les atormenta. Es un tormento para ellos. Para el creyente la verdad es lo que nos sostiene, lo que nos alegra. Si nosotros estamos sufriendo, nos consolamos recordando el amor de Cristo. Pues Cristo me ama. Pues ¿qué importa que esté yo sufriendo? No tengo dinero, soy enfermo. No importa. Cristo me ama. Pero un hipócrita no puede consolarse de esa manera. Un hipócrita no tiene dinero o está enfermo en cama y dice, esto me merezco porque no he obedecido a Dios. No puede estar contento. Hay personas que no les gusta que se les hable de su pecado. Y en lugar de abandonar su pecado, abandonan la iglesia. No. Ya mejor no voy ahí porque son muy francos, son muy directos, porque me señalan mis errores. Mejor me voy a una iglesia donde me apapachen. Es posible que alguno de los que me está escuchando ahorita está endurecido y al escuchar esto se va a endurecer todavía más. Los que reciben el Evangelio lo ven como olor de vida para vida. Y esto lo vemos en nuestro caso, en los que hemos creído en Cristo, porque nos acordamos de aquellos tiempos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Escuchábamos la predicación hace muchos años, pero nos entraba por un oído y nos salía por el otro. Éramos insensibles. La verdad, no nos importaba mucho. Veníamos de mala gana, nos quedábamos dormidos, después se nos olvidaba pronto lo que escuchamos, o a lo mejor simpatizábamos con las cosas de Dios, pero no amábamos a Cristo. ¿De qué sirve que te guste venir a escuchar la predicación si no amas a Cristo? El asunto no es que ames venir al culto o que ames cantar alabanzas, no, ¿amas a Cristo? Los cristianos verdaderos amamos a Cristo. Hubo un tiempo cuando algunos de nosotros escuchábamos predicaciones o leíamos la Biblia y no nos afectaban para nada. Pero de repente Dios nos iluminó. De repente Dios nos dio ojos para ver y oídos para oír. Cuando nos cayó el 20, cuando entendimos quién es Cristo, cuando caímos a sus pies confesando nuestros pecados, entonces vimos a Cristo como precioso. Nos enamoramos de Cristo y a partir de ahí ya no podemos volver hacia atrás. Ya no podemos ver las cosas como antes. Cristo es nuestro gozo, nuestro placer.
nuestro deleite. Entonces vimos que el Evangelio fue olor de vida para nosotros. Ese día se acabaron nuestros remordimientos. Conocimos la paz de Dios. Los que han visto el Evangelio como olor de vida para vida, escuchen, así va a ser para siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos que dicen, que enseñan, que el Evangelio puede ser olor de vida para muerte. No, nosotros creemos que el Evangelio es olor de vida para vida. Pero entonces, ¿por qué ellos creen que el Evangelio es olor de vida para muerte? ¿Saben por qué? Porque ellos creen que un hombre puede recibir vida espiritual y aún así morir eternamente. Eso es absurdo. Ellos enseñan que si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona tus pecados, los que cometiste antes. Dios te perdona, pero de aquí en adelante tienes que tener mucho cuidado, porque si pecas, puedes perder tu salvación. Vean, todas las religiones que enseñan que la salvación se pierde son iglesias falsas. Todas esas. Los que enseñan eso no es por ignorancia, no, es por maldad. ¿Cómo es posible que una persona se arrepienta de sus pecados, ya es hija de Dios, ya Dios le perdonó todos sus pecados, y de repente peca y ya vuelve a ser otra vez hijo del diablo? Un día hijo de Dios y el día siguiente hijo del diablo. Luego te arrepientes y otra vez hijo de Dios y luego pecas otra vez y otra vez hijo del diablo. Eso es absurdo. ¿Cómo pueden creer esas tonterías? Nosotros creemos que el amor de Cristo es un amor eterno, un amor inmutable, un amor que no cambia. ¿Creen ustedes que Cristo podría soportar que uno solo de sus escogidos pudiera terminar en el infierno? Cristo diría, yo derramé mi sangre por él. ¿Cómo es posible que si él derramó su sangre por mí, voy a terminar en el infierno? No puede ser. Si él pagó por mí, yo estaría allá, llueva o truene. Si uno solo de los escogidos pudiera terminar en el infierno, ¿saben qué diría el diablo? Se burlaría de Cristo. Ahí está, mira, derramaste tu sangre por él y míralo. Cristo dijo, yo doy mi vida por las ovejas. Yo les doy vida eterna. La vida eterna empieza aquí. La vida eterna nunca deja de ser eterna. Sí, nuestra vida espiritual es fluctuante, a veces estamos arriba, a veces abajo, a veces estamos muy animosos, a veces estamos medio desanimados, a veces tristes, a veces deprimidos, pero de todas maneras la salvación que Cristo nos ha dado nunca nos la va a quitar, nos la regaló. Él nos regala las cosas para luego quitarlas. Aquí ven ustedes la importancia de esta doctrina que se conoce como la perseverancia de los santos. Si nosotros creyéramos que la salvación se puede perder, no podríamos tener paz ni gozo. Yo un día les ponía como ejemplo, les ilustraba esto de esta manera. A mí me da miedo cargar en la bolsa mucho dinero. Yo si cargo en la bolsa más de unos 2,000, 3,000 pesos, ya ando medio nervioso. No, yo en la bolsa me cargo 200, 500 cuando mucho. 1,000 pesos. Pero imagínense que yo anduviera ahí por Tepito, como a las 6 de la mañana, con 50,000 pesos en la bolsa y con un reloj de oro, con un Rolex y con una medallota de oro aquí colgando. No, hombre, pues cómo. No podrían estar contento. Un creyente que si de repente le dijeran, ¿sabes qué? ¿Vas a perder la salvación? No, pues estaríamos así. ¿Cómo que la voy a perder? ¿Quién nos garantiza que la salvación que tenemos hoy no la vamos a perder mañana? Pues nos la garantiza la palabra de Dios. Está escrito que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿se acuerdan?
Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero si la salvación pudiera perderse, ¿saben qué le diría Dios a los ángeles? No, ni canten, ni alaben. ¿Por qué ese fulano se arrepintió? Se arrepintió, pero mañana va a caer. Nada. ¿No habría gozo en el cielo? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque ese que se arrepiente nunca dejará de ser salvo. Hay algunos que creen que Dios es todopoderoso, que te da la salvación, Dios, porque es todopoderoso, pero que tú puedes perder la salvación si tú quieres. O sea, de ti depende perderla. O sea, dan a entender que somos más poderosos que Dios, que tenemos más poder que Dios. Eso es absurdo. Nosotros creemos que tenemos vida eterna porque la palabra de Dios dice que tenemos vida eterna. Dios es eterno, no puede dejar de serlo, y la salvación que Él da no puede dejar de ser eterna. La condenación que Dios da, los que están en el infierno, no puede dejar de ser eterna. Los que están en el cielo nunca saldrán del cielo. Los que están en el infierno nunca saldrán del infierno. Vamos a ver otra cosa entresacada de nuestro texto, de que el ministro cristiano no es responsable de sus éxitos. Vean cómo dice nuestro texto. Somos olor fragante tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Los que predicamos, escuchen, somos responsables de lo que predicamos. Somos responsables, escuchen, de lo que predicamos y de cómo nos conducimos, de las dos cosas. De nada serviría que predicáramos buenas cosas y que anduviéramos en malos pasos. Hay predicadores que así son, predican la verdad, pero no la viven, andan en malos caminos. Somos responsables de predicar la verdad y de vivir la verdad, pero no somos responsables de lo demás. O sea, si nosotros predicamos la verdad y se salvan nada más pocos, no somos responsables de eso. ¿Quién es el que salva las almas? Es Dios. Si Dios quiere, muchos van a ser salvos. Si Dios no quiere, nada más van a ser salvos pocos, los que Él diga. Nuestra responsabilidad es predicar la verdad y que Dios haga lo que quiera. Le pedimos a Dios en oración, Dios salva a muchos, pero si no quiere salvar a muchos, pues lo que Él diga está bien. Somos responsables lo mismo que los embajadores lo son ante un rey, ante un presidente. El presidente le dice al embajador, tú vas a tal país y vas a presentar mi mensaje. ¿Qué hace el embajador? Presenta el mensaje de su gobernante. Él no es responsable por la forma como reacciona el otro presidente. No, yo soy responsable como embajador de presentar mi mensaje. Si no le gusta a aquel presidente y arma pleito, ese ya no es mi problema. Los ministros cristianos somos llamados pescadores. ¿De qué es responsable un pescador? No de la cantidad de peces que pesca, no. Es responsable de la forma como pesca. Si Dios quisiera darnos muchos peces, podría hacerlo. Él es el soberano. El ministro cristiano es un sembrador. Un agricultor le dice al sembrador que siembre, pero el sembrador no es responsable de la cosecha. No, el sembrador es responsable de sembrar. Si hay cosecha, eso depende de Dios, no depende del sembrador. Nosotros, como predicadores, somos responsables de predicar la verdad. Sean muchos o sean pocos los que se salvan. Dios no se fija mucho en nuestros éxitos. Dios se fija en nuestros esfuerzos. ¿Realmente queremos servir a Dios? Nos esforzamos, ponemos la parte que nos corresponde,
para servir a Dios. Si nosotros hacemos lo correcto, si lo hacemos de todo corazón, a Dios le agradará eso. Pero imagínense que predicáramos la verdad y que Dios nos usara para que muchos fueran salvos. Qué maravilloso sería eso. Nosotros conocemos algunas personas que han sido salvas porque nosotros les hablamos del Evangelio, porque estuvimos orando por ellas. Qué gusto nos da eso. Esas personas los vemos como nuestros hijos espirituales, los amamos. Imagínense llegar al cielo y que esas personas nos digan: gracias, hermano, gracias porque tú me hablaste del Evangelio, porque me invitaste al culto, porque me regalaste una Biblia, porque no dejaste de orar por mí. Gracias a ti estoy aquí en el cielo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso sería eso! En cambio, qué triste sería llegar al cielo y que llegáramos nada más nosotros solos. Que nadie llegara con nosotros, ni siquiera uno de nuestros hijos. Los escritores les da mucho gusto cuando sus libros tienen éxito, que se venden mucho. Se hacen famosos esos escritores. Pero eso no es nada en comparación con que Dios quisiera usarnos para la salvación de otros. Imagínense que Dios quisiera usarnos para la salvación de otras personas. No se les olvide, hermanos, que cada cosa que hacemos por la obra de Dios tiene su recompensa. Dios no se dará por mal servido. Que Dios nos enseñe a ser esforzados, a trabajar para Cristo y que Él haga lo que quiera. No es en vano servir a Dios, hermano. No es en vano. ¿Para qué fuimos criados? Para servir a Dios y para servir a nuestros semejantes. Otra cosa, por último, predicar el Evangelio es una tarea elevada. Es algo muy solemne. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es lo que dice el versículo 16. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es increíble que nosotros, débiles humanos, seamos vehículos de salvación o de perdición. Hermanos, Dios está llevando a cabo una tarea gigantesca en este mundo. Esta es la obra de Dios. La obra de Dios no va a fracasar. Aún siendo nosotros como somos, Él no va a fracasar. Es increíble que Cristo, que creó este universo con su poder, nos haya llamado a nosotros, que somos débiles humanos, a colaborar con Él. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Han existido personas que se metieron de pastores. ¿Saben ustedes por qué? Porque querían ser alabados, querían ser admirados, querían pararse detrás de un púlpito para que la gente viera lo bonito que hablan. Muchos se metieron de pastores simplemente porque querían hacerse de dinero. No, yo conozco pastores que tienen mucho dinero. Yo quiero ser de esos. Ellos no buscaban agradar a Dios, buscaban agradarse a sí mismos. No buscaban la gloria de Dios, sino la suya propia. Esas personas piensan que ser pastores es cualquier cosa. No, si fulano puede ser pastor, ¿por qué yo no? Si ese fulano puede predicar, pues ¿por qué yo no? Pobres. Dice Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y vean quién lo dijo. Lo dijo un apóstol. Si Pablo, que era quien era uno de los más destacados apóstoles, dijo eso, imagínense nosotros, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Predicar el Evangelio implica ciertos riesgos. Por ejemplo, si vamos a predicar en contra de cierto pecado,
podemos pensar, híjole, si digo eso al predicar, ¿qué tal si fulano se enoja? Si aquel otro se siente aludido y se va. Aquel que da buena ofrenda, a lo mejor se enoja y se va, ya no da ninguna ofrenda. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿A quién agradaremos? ¿A Dios o a la gente? En el fondo, no queremos tener problemas con la gente. Nosotros quisiéramos decir palabras que a todo el mundo le gustaran, decirles a todos que Cristo los ama y que ustedes son maravillosos y que son únicos, incomparables. A los que predicamos no nos gustan las críticas. Nos gusta que nos alaben. La carne que hay en nosotros hace que nos gusten las alabanzas. ¿Vamos a decir cosas que le agraden a la gente? Nosotros debemos preparar nuestra predicación para agradar a Dios, no para agradar a la gente. Y si lo que decimos no le gusta a la gente, ¿qué podemos hacer? El trabajo de los que predicamos es una labor difícil. Y por eso en este momento aprovecho para pedirles que no dejen de orar por los que predicamos. No dejen de orar por Tomás, por Marc, por José Antonio, por Gustavo, por Gerardo, por Gonzalo, por este servidor. Porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para estas cosas no somos suficientes, pero pídanle a Dios que podamos serlo, que Dios nos capacite. Si ustedes no oran por nosotros, estamos perdidos. Si ustedes no oran por nosotros, la predicación no cumplirá su propósito. Para predicar necesitamos de la gracia de Dios. Pidámosle a Dios su bendición. Pidámosle a Dios, hermanos, que glorifique a su Hijo amado. Pidámosle a Dios que su palabra sea olor de vida para vida y que no vuelva vacía. No importa lo que suceda si estamos orando. ¿Saben qué pasa si ustedes no oran? Si ustedes no oran, aunque parezca que nos va bien, no puede irnos bien. Si ustedes no oran, aunque parezca que ustedes progresan, y nosotros también, ni ustedes progresan ni nosotros. El verdadero progreso no es el material, el verdadero progreso es el espiritual. ¿De qué sirve tener dinero y no tener paciencia, y no tener humildad, y no tener mansedumbre? ¿De qué sirve todo? No tener amor, no tener fe. Si las almas han de ser salvas, será por medio de la oración. No hay otra forma. En todos los avivamientos que han ocurrido a través de la historia, siempre hubo un avivamiento en el amor por la palabra y en la oración, las dos cosas. Que Dios nos hable cuando estemos leyendo. Que Dios nos escuche cuando estemos orando. Que nuestra oración llegue hasta la presencia de Dios. Que Dios nos responda. Que veamos a la gente salva. Que muchos sean salvos en esta ciudad de Neza. Es mucho lo que está en juego. Si Dios está con nosotros, seremos más que vencedores. Si Él se agrada de nosotros, ¿qué importa que la gente se enoje? Si muchos perecen después de predicarles el Evangelio, pues ni modo. Pero el asunto es que los escogidos sean salvos. ¿Cuántos escogidos habrá en Ciudad Neza todavía que no son salvos? Dios nos observa. Vamos a darle cuentas a Dios. Un día, todos nosotros estaremos en la presencia de Dios. Y si no, al tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres veraz, porque tú eres fiel, porque tú no mientes. Oh Dios, haz que esta palabra sea olor de vida para vida. Oh Dios, ¿cuántos hay aquí que todavía no son salvos y que te hemos estado pidiendo que los salves? Oh Señor, no te tardes. Que tu palabra sea eficaz el día de hoy. Y que todos los que hemos creído, Padre, nos gocemos en esta salvación que Cristo nos compró y que nunca nos quitará. Gracias por tu palabra.
En el nombre de Jesús. Amén.